Génesis capítulo 1 y el versículo 1, que reza de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a abundar en su contenido. Y recordáis, estuvimos recordando una de las principales doctrinas que, aunque para nosotros es algo oscura, algo que cuesta a veces de comprender, con ello aquí también se nos revela en nuestro texto de Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios. Y es, como digo, lo que sobresale, ha venido llamándose a lo largo del tiempo la Santa Trinidad. Ya hace muchos años, siglos, que esta doctrina comenzó a tomar forma. Doctrina que para nosotros, una vez bien analizado las Sagradas Escrituras por la gracia del Señor, nosotros la hemos de tener como la principal y esencial doctrina para que aquel que verdaderamente quiere andar conforme al Señor le agrada, en ello sea y por ello sea asistido. Y así con ello necesitamos comprender lo que encierra, lo que lleva la enseñanza de lo que es o debe ser el eterno plan de Dios para la salvación de sus elegidos, de aquellos que Él allá en la eternidad, Él pensó, Él escogió, y para ello puso también a su Hijo, nuestro bendito Señor Jesucristo, para que Él pagara lo que nosotros no podíamos jamás pagar. O digamos mejor, la redención, mejor que salvación, digamos mejor, redención de los elegidos de Dios. Y digo que es preciso puntualizar los términos que usamos para evitar caer en errores, como brevemente estuvimos casi pensando en la expresión bíblica, creó Dios. Esto es lo importante para que Él es el origen de todo. Él es el que toma la iniciativa. Él es Señor y el que crea lo que ha de ser. Creó. Es importante, observemos que tengamos presente, primero y ante todo, el término o la palabra Dios. Esta palabra que la vemos a lo largo y ancho de toda la Escritura, y no solamente la Escritura, sino que todo el mundo la menciona, la palabra Dios, singular, uno, un Dios. Y aquí, precisamente en el versículo 1, en el idioma hebreo, que es el idioma en el que se escribió este libro, el Génesis, o concretamente todo el Antiguo Testamento, ese término Dios implica a su vez pluralidad de personas. Esto es la expresión, yo no sé hebreo, pero es lo que los hombres de Dios entendidos han traducido, que en el hebreo la palabra de Dios nos enseña que la palabra Dios es una palabra escrita en plural. Y creo que ya lo hemos comentado alguna que otra vez, pero es preciso recalcarlo por su importancia. Primero la frase, veamos por partes. Dice, creó, algo hecho, algo el autor refiere como algo que ya está hecho. Él creó en pasado. Y lo tenemos en singular, uno. Uno es el que creó. Una persona, ahí la tenemos, una persona actuando. Él, esta persona, el ser de Dios para nosotros, Él es el que creó. Y Él es el que hace
una persona crea. Este es el que crea. Creó Dios. No varios en conjunto, con ánimo juntos, vamos a crear. No. Una persona en común, acuerdo. Una persona, un solo singular. Pero, como quiero hacer hincapié en la enseñanza que contiene estas palabras, a de los principales doctrinas bíblicas aparentemente se nos enseña lo que en ello, a la vez, el plan de Dios en nuestra salvación. Digamos mejor, nuestra redención. Nuestra salvación es fácil decirlo. Nuestra salvación puede ser uno que se está ahogando y viene otro y lo sabe. Oh, gracias, me ha salvado. Vale, muy bien. Pero redención es algo muy diferente. Redención se refiere a uno que tiene que pagar una inmensa fortuna, tiene que pagar una cantidad que él nunca podrá tener por la deuda que ha contraído. Entendamos bien esto. Esto aquí es deuda. El bien que podamos recibir de Dios es gratuito, porque nosotros nada merecemos debido a nuestro origen. Debido a nuestro origen nosotros no merecemos nada. ¿Por qué? Es que a partir de cuando nacemos, venimos siendo lo que somos, hijos de Adán y Eva. Por ello al hombre le es imposible pagar esa deuda. Y no es que no quiera, a veces puede querer, no es que él no quiera, es que no tiene saldo, no tiene cuenta en el banco, no tiene nada con que poder pagar esa deuda que ha contraído con su hacedor, con su creador, con aquel que cada día le está dando de comer, aquel que cada día le da todo lo que necesita. Cuando esa persona llega a esa conclusión y verse así miserablemente perdido, cuando uno lo ha comprendido en el pleno espíritu, por no poder pagar su deuda, cuando una persona llega a entender su situación, ahí es cuando la enseñanza de lo que es o debe ser el plan de Dios en nuestra redención, salvación, mejor dicho, redención, porque salvación puede ser uno que se está ahogando y se tira a otro y lo salva. Oh, fulano me ha salvado, muy bien. Pero redención es muy diferente. Redención es tener que pagar un precio, tener un precio que nunca va a poder pagar, una deuda que ha contraído con su hacedor, que nunca va a poder nada. Esto en la Biblia, de las tres personas de la Trinidad, están ahí actuando en bien de nuestra salvación, como ya y brevemente estuvimos considerando en la expresión bíblica. Creó Dios. Esta oración es muy importante. ¿Creó quién? Dios. Dios. Pero en ello, aquí también la palabra Dios, aquí este término en hebreo, aparece en plural. Dios, una persona, pero tres. Está en plural. Esta persona está en plural y ya lo vimos también vaya hombre. Tenemos, vaya, me ha entrado algo. Término hebreo que aparece es literalmente y traducido al castellano se nos presenta como dioses. Como Dios, aquí la palabra no es singular sino plural. Dioses en plural. Y es preciso entender esto, nuestra palabra en castellano,
Dios en su origen, que es plural, es una pluralidad de personas, no de dioses, de personas. No podemos dar mucha explicación a todo esto, solo concluir. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ahí vemos, pues, se nos habla de tres personas que toman parte en nuestra redención. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hijo nos revela, como Él mismo nos lo dice en Proverbios capítulo 8 y versículo 22, dice ahí el autor, dice, versículo 8, 22, el Señor, una persona, el Señor otra persona. Segunda persona, está hablando de otro. Proverbios 8, 22, el Señor me poseía. En el principio, ya de origen, desde antes de todo, el Señor me poseía antes de los tiempos, antes de sus obras, antes, está ahí escarbando la cantidad de antes que hay. Así pues, el Señor me poseía y ahí estaba yo, con Él, una de las segundas personas, ahí estaba yo con Él, antes de sus obras, yo estaba con Él. Ahí vemos como hay otra persona. Con Él también Juan 1:2 nos hace más o menos referencia a ese hecho. Juan 1, versículo 2, hablando de la palabra que era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, en el principio con Dios, era en el principio con Dios. Todas las cosas, y ahora empieza a explicar lo que la segunda persona, ha venido haciendo a lo largo. Todas las cosas por Él fueron hechas, todo. Ahí vemos la grandeza de esta segunda persona que aparece aquí. El sentido Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí es, el Hijo se nos revela como el mismo que dice en Proverbios 8:22. Él dice, con Él, 8:22, Proverbios, con Él estaba yo. Yo estaba con Él. Esto es una expresión repite el apóstol Juan aquí también, versículo 2, era en el principio con Dios. Vemos cómo abunda en este sentido, con Dios, con Él. Era en el principio con Dios y existía o estaba con Dios. Pues que en el principio estaba con Dios, antes se ha dicho que era Dios. Ahí lo vemos en Proverbios. Era Dios Y ahora aquí el apóstol pues encarece lo mismo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La palabra, el Señor Jesucristo, era en el principio con Dios. Bien, pues esto nos lleve a plantearnos si Dios creó y Jesucristo también creó, entonces se nos presenta, hay dos creadores, hay dos que están creando, y puesto que no pueden haber dos creadores y dos dioses, ello nos lleva necesariamente a entender que en Dios hay una pluralidad de personas, un solo Dios, pero hay una pluralidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A lo largo de la Escritura se está viendo esa enseñanza. Pluralidad de personas en un solo y único Dios. Enseñanza muy difícil para nosotros seres humanos, muy difícil de comprender para nuestra mente tan limitada. No solamente limitada como son los seres humanos, como somos, y además como
mentes enturbiadas por el pecado. Se nos hace difícil comprender lo espiritual, lo ajeno. Y sorprendidos por ello, por el pecado. Y eso también lo entendía el apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, que son las cosas celestiales. Él nos dice en su primera epístola, a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría. Sí, los ministros de Dios hablamos, los apóstoles, no los demás, los ministros hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta es la sabiduría que nosotros hablamos, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahí vemos pues la necesidad esencial de poder conocer, de poder entender las cosas de Dios. Y asimismo, con esto hemos de entender el ser bendito de Dios existente, Él en una pluralidad de personas. A la mente humana esto no le cuadra, no le entra. De ahí que han surgido tantas sectas, tantas formas de interpretar. Pero nosotros lo hemos de entender así como nos lo presenta la Escritura. Y los más entendidos que nosotros han acordado llamar a esta unidad la Trinidad. Tres en uno, la Trinidad, triunidad. Un solo Dios en tres personas. Ahí es lo que vemos, se concluye. No tres dioses, un único Dios en tres personas. Ahí pues las dos cosas hemos de saber tenerlas bien presentes. Sobre esto, Dios mediante, si se presenta, ya iremos abundando en ello en futuras ocasiones que se nos presente el hacerlo. Por el momento, llámenos nuestra atención y dispuestos a considerar esta expresión, creó Dios. Esta expresión que es tan interesante, qué alto, por ser tan interesante, qué altos, qué pensamientos deberían venir a nuestra mente al meditar sobre el ser de Dios. Cuando nos paramos, que era para que lo hiciéramos de rodillas, clamándole a Él y bendiciéndole como Él se merece. La naturaleza de nuestro gran Dios que creó. Nuestro Dios creó. Tendríamos que imaginarnos a esos músicos de una banda, músicos que han habido en la historia de la música, Sebastián Bach, Beethoven, Vivaldi, tantos estos músicos, y aunque no entendamos mucho o nada de música, pero imaginémonos a estos personajes de la música, imaginémonos, se proponen crear una pieza, una obra musical, la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, y bien, ahí está aquí puesto, y Vivaldi quieren tocarlo ellos. Y ya están estos creando y están obra concluida y ahora venga pues a anunciarlo. Vamos a ver cómo es que el día tal estaremos oyendo tal obra en el teatro o en el Palacio de la Música. A ver qué tal es. Bueno, todos los entendidos en música clásica, ya están frotándose las manos de deleitarse, poder deleitarse en esta obra de estos hombres, para oír el estreno de esa gran obra musical. No es tanto el oír la obra creada por ellos, el oírlo, porque
no la conocen, o sea, no se pueden gozar porque todavía no, supuestamente, estamos hablando hipotéticamente, todavía este gran hombre de la Vivaldi o quien quiera que sea, se ha propuesto crear una música. Vamos, ya los entendidos, los aficionados están esperando, pero si como el autor creador de esa obra, ¿qué creación podrá salir de ahí, de estos hombres? ¿Qué obra podrá ser? ¿Qué pieza de música? Yo he visto a veces, en ocasiones, me gusta ver mucho, oír la música también, pero yendo a esa pieza musical totalmente absorbido, a veces observo las personas, están ahí absorbidos, oyendo a ver, porque les entra hasta lo profundo. Y eso es lo que debería ser con nosotros al oír, creó Dios. Deberíamos estar absorbidos por esta expresión, creó Dios. Una manera de hablar así, creó Dios. Una elevada, una total atención que nos llevase como absorbidos al gran Dios que creó el cielo y la tierra de la nada. Debería absorbernos la atención. A ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo puede ser? Porque es así como lo hizo de la nada. El Creador hizo todo lo que vemos y lo que no vemos, que es muy poco comparación con lo que hay. Todo lo hizo de la nada. Lo hizo todo. Y nosotros podemos hacer o podemos formar un monigote. Ha nevado mucho y queremos hacer un monigote, o de barro, queremos hacer un monigote de barro, un ídolo, un hombre o un caballo, lo que quiera que sea. Para ello necesitamos el material. Para poder hacer este monigote necesitamos tierra, barro, agua y formar, así ya apropiado y poder formar agua, tierra, y de ello formamos el monigote, lo hacemos, ¿vale? Iniciamos la obra hasta que la acabamos. Bueno, ya está, pero Dios comenzó su obra magna de la nada. Nosotros hemos hecho este monigote, pero hemos necesitado medios, agua, tierra, formar barro o lo que quiera que sea. Y Dios no necesitó nada. Hagamos. Creó Dios. Y esto nos debería hacer pensar, pero ¿de qué? No tenía nada para empezar, no había materia con la que empezar a producir. Los peces del mar o lo que quiera que sea, nada, los animales, el hombre vinieron de la tierra, pero aquellas aguas, aquellas tierras fueron enturbiadas, fueron hechas de la nada. Y bueno, ¿cómo lo ha producido eso? Un músico puede proponerse crear una pieza musical, un gran pintor puede hacer un cuadro, un escultor una maravillosa figura, pero si no tiene los materiales apropiados, nunca podrá crear nada. Necesita materiales, necesita barro, necesita agua, necesita colores, muchas cosas necesita el autor. Lo grande y lo maravilloso de nuestro Creador es que Él no tenía materiales preexistentes. Él no tenía nada. No podemos imaginarnos, y toda imaginación creo que incurrimos en pecado porque no podemos pensar nada de lo que no sabemos, pero podemos decir que estaría Dios ideándose cómo empezar a orar. ¿Y de qué? ¿Con qué cuenta Dios? Si no había nada, nada. Y para hacer lo que haya que hacer, había que tener el material apropiado. Él se había propuesto, y como sabemos, de la nada, nada puede venir. Es imposible
vayamos donde vayamos y estemos el tiempo que estemos donde sea, no podemos esperar nada de ahí, porque de nada, nada puede salir, la nada, nada produce. Así que era necesario, no había un ser supremo ahí, no había un Señor todopoderoso, sin nada. No contaba con nada, un ser omnipotente, un ser omnisapiente, un Dios todopoderoso. Si no había, ¿cómo quieren que creamos los ateos? ¿Cómo se puede producir algo sin nada? Nada de la nada, nada es. Y ya que somos seres inteligentes, ya que Dios nos ha capacitado para poder pensar, nos estimularía una buena y racionales, somos seres pensantes y como tales esto lo tenemos que tener muy presente y muy sabido que de la nada, nada puede salir. Cualquiera puede imaginarse hacer, pero nada se puede hacer de la nada. Nada puede salir, nada. Nada puede producirse. La nada no tiene capacidad, ningún poder para producir algo, sea lo que sea. La nada, no hay nada ahí. Base esta verdad que de la nada, nada se puede esperar. Si nada se ha podido crear a sí mismo, razonemos entonces. ¿De dónde ha venido o cómo se ha producido lo que vemos que hay? Si nada se podía, y no puede ser, no podemos decir que esto es eterno, porque es imposible. Nada, algo, esta forma, esta tierra como está, este mundo, es imposible. Algo tiene que haber tenido su principio. Nada ni nadie tiene capacidad para decirnos cómo se ha originado, cómo se ha producido lo que ahora vemos que existe. Nada es eterno, o sea que todo tuvo un principio, todo hubo un tiempo que no existía. Dejemos ahora, ¿qué sería sin nada? Eso ya escapa a nuestra mente. ¿De dónde viene la creación que vemos existe? ¿De dónde viene? ¿Cómo se ha podido? ¿Y cuál es el origen? Sabemos que si plantamos un grano de lo que sea, al cabo de un tiempo eso ha absorbido la humedad y ha crecido. Pero la tierra, ¿de dónde? El mundo, la luna, las estrellas, ¿de dónde? ¿Acaso Dios, el sol, fue con un misto, una cerilla a encender, a darle fuego? ¿O cómo puede ser? Todo pensamiento puede ser absurdo. Todas las teorías humanas no son más que teorías ingeniosas, suposiciones, pero nada que confirme con certeza. Las teorías humanas no pueden confirmarlo nadie, porque nadie estuvo allí. Aquí está. Nadie podemos decir, hay muchos sabios, sí, esto, aquello, fue así, pero nadie estuvo allí para verlo. Entonces, ¿qué hablas tú? ¿Qué enseñas tú? Ponte de rodillas más bien, envía tu luz y tu verdad. Es lo único que podemos hacer. Ni los ángeles estábamos allí, nada. Así que mejor será que toda boca se cierre. Mutis, calladitos, y no se diga lo que no ha visto. Hay tantos sabios en el mundo, pero digo la conclusión que podíamos llegar es esta, que nadie diga nada de lo que no ha visto. Para que sobre esto poder llegar a una conclusión fidedigna, solo podemos ampararnos en la luz de la revelación divina. No tenemos otra luz, no tenemos otra forma. De todas las religiones que hay, ninguna de ellas nos puede orientar, porque no saben y no saben sus fundadores cómo, digo, porque ninguno de ellos estuvo allí.
ni sus fundadores, fulano o mengano, nadie estuvo allí. ¿Y tú qué hablas? ¿Tú qué dices? ¿Cómo te atreves a decir lo que no sabes ni has visto? ¿Cómo te quieres tú poner en lugar de Dios? Y a ninguno de ellos le ha hablado Dios. Y esto es lo curioso, que a ninguno de ellos le ha dicho Dios, esto es así o asado, de esta manera. Así pues, la única revelación, la única voz que nos puede dar luz es la biblioteca de Dios. Este libro santo, este es lo único que nos puede hablar, porque esto es venido de Dios, esto es la voluntad de Dios, la palabra de Dios aquí impresa. La nieguen, que la niegue es igual allá a ellos, pero para nosotros esto es la biblioteca de Dios, la Biblia que a su vez es la revelación de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios expresada aquí a su pueblo, la revelación de Dios expresada a su pueblo, Dios revelándosenos a que nosotros le conozcamos a Él como Él quiere dársenos a conocer. Y ahí es donde únicamente Dios nos habla, aquí. Ahí es únicamente en la creación, y se nos dice cómo el mundo vino a existir, pero a la vez es necesario que Dios nos insufle, que Él nos dote de fe como don de Dios. Es que esto también no solamente es necesario ir a las Escrituras, es necesario que Dios nos dote de fe, que nos instruya, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe, dice el autor de Hebreos 11:3, por la fe, no de otra manera, no por yendo a este libro o al otro libro. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Entendemos? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios quiso obrar así, de esta manera. No hay más sin la fe, no podemos entender nada. Pueden haber muchos geólogos, muchos aquí, muchos allá, y escribir toneladas de libros. Dios es la única luz del mundo. Dios es su revelación, es lo único. Y en vez de ir a tantos aquí o tantos allá, es la palabra de Dios puesta de rodillas y clamarle que Él ilumina, envía tu luz y tu verdad. Queridos, eso debe ser la proclamación de todo verdadero creyente. Por supuesto, Dios ha puesto hombres también capacitados, estudiosos que han estudiado, pero siempre guiados por la palabra de Dios. Nunca imaginándose, sacándose de su bolsillo lo que a ellos les parecía mejor. Entender por la fe en la palabra de Dios. Y ahí vemos por qué los ateos rebuznan contra Dios y su parlamenteo es inventarse ellos sus pareceres. A veces conversaciones tan absurdas y tantos desatinos como se inventan para decir aquí o para decir allá. La cosa es que no tienen fe, escriben, hablan mucho, pero no tienen fe para creer en la palabra de Dios. De ahí que son tratados, como dice la Escritura, Salmo 14:1, dice el necio. ¿Quién? El necio. Dice, no hay Dios. ¿Quién dice? El necio. Porque es una necedad decir no hay Dios. Es un necio el que dice no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los ateos, por Dios, son considerados como necios porque viven en un mundo que no puede haberse hecho solo ni a sí mismo. No piensan en esto, un mundo que no puede. Esto antes no estaba, no sé, vayámonos miles o los que sean, o quizás cientos nada más. ¿Qué había en este lugar donde está la tierra nuestra? Pues quizás no había nada ni en otro lugar, y quizás ni tampoco la atmósfera. Es algo lo tenemos que dejar
esto al Señor, que Él es el que lo lleva todo. Y con todo no reconocen que tiene necesariamente que haber un Dios creador de todo. Aquí vemos hasta dónde llega la necedad. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y hasta dónde llega. Y pelean contra los que sí creen. Pelean y todo tiene... Ellos tienen ojos para ver, pero no ven. Y es que son ciegos. Son ciegos porque no ven. El ojo con toda su composición, con todo su mecanismo. A veces yo precisamente que solamente veo con un ojo, pero Dios mío, ¿qué sería yo? ¿Qué sería de mí si este ojo que tengo, un golpe o perdiera la vista? ¿Qué sería de mí? Nada, no podría ir a ningún sitio. Y ni aún nadie que me acompañara, porque ya se cansarían también de mí. ¿Qué sería de mí? Cuán agradecido debo estar a Dios por un solo ojo que tengo. Cuán agradecido debo estar. Señor, ¿qué invento el tuyo? No me lo ha hecho ningún sabio de este mundo. Eres tú que me has dado esta visión que tengo. Qué bendito es el Dios nuestro y qué pocas acciones de gracia recibe Él de nosotros. Lo más grande de todas las maravillas, el ojo ve y no ve. Esto es lo grande. Porque espiritualmente es ciego el ojo, espiritualmente es ciego. Y un ciego, nada nos puede enseñar. Un ciego que no puede ver, no nos puede, ni hemos de hacerle caso al pobre ciego que él quisiera tal vez poder ver, pero no puede. Entonces mejor es no hacerle caso. ¿Qué nos puede enseñar un ciego? Pues si no ve nada, mejor será que no les prestemos atención y que más bien tengamos compasión de los pobres ciegos que nos quieren iluminar lo que ellos mismos no ven. Y la ignorancia por la ceguera, porque tienen ojos, como dice también, tienen ojos, pero no ven. No ven ni quieren ver, aunque les vayamos y les hablemos, no pueden ver, porque no es una acción humana, no es de voluntad humana, es obra de Dios. El que puedan ver, el que puedan darse cuenta de que esto es así. Yo ciego era y ahora veo, puede decir un cristiano, ciego era y ahora, esto es obra de Dios. Él quiso darme la luz que no tenía y ahora lo veo todo tan claro. Luchan, pelean los contrarios contra Dios, por eso son ateos. ¿Habéis visto este término en griego? Dos palabras, ateos. Contra, rebelándose contra, teos, Dios. Los ateos son gentes que pelean contra Dios, son ateos. Contra ateos, contra Dios, están peleando y por eso son ateos, como son sin Dios. El hombre ateo es justo como Satanás en el Edén. Pensemos allí, vayámonos allí al Edén. Satanás luchaba, peleaba contra Dios. Satanás estaba allí, el primer ateo del mundo que ha existido, Satanás. Y ahí hace creer a Eva que Dios era un embustero, que Dios le había dicho que no comieran, ¿por qué? Pero eso no era verdad. Si tú comes y verás cómo es mentira. Es el primer ateo. Satanás peleando allí con Eva, haciendo lo que coma, lo que Dios le ha prohibido a Eva que haga. Y no, tú come. Ahí está el ateo, peleando, luchando contra Dios. Y cuántas veces, queridos, cuántas veces, y hablo por propia experiencia, cuántas veces mi carnalidad, mi persona de ser, estoy peleando contra Dios. Cuántas veces luchamos. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que veamos realmente los gran peleones que somos
contra Dios, peleando contra Él, y nosotros queremos, es que esto aquí, es que esto allá, es que esto lo otro, y nos dejamos llevar por nuestro perverso y podrido corazón. Ahí tenemos pues, al decir Dios a Eva que no comieran del árbol, porque si comían serían abiertos sus ojos y serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto mismo es el problema de los filósofos de nuestro tiempo o de cuando sea. Los sabios de este mundo lanzan sus desatinos, sus teorías a los cuatro vientos, a todo el mundo. Son mejores predicadores que nosotros. Recorren por todas partes para captar sus adeptos, para que todo el mundo se lo crea y así apartarlos de la verdad de Dios que creó el mundo y todas las cosas que en él hay. El hombre debería pararse y pensar, este es el Dios que yo debo creer y al que yo me debo someter, no lo que diga este o lo que diga el otro, el Dios que creó el cielo y todas las cosas que en él hay. ¿A quién voy a hacer caso? ¿A quién voy a obedecer? Los sabios de este mundo vienen a ser como los fariseos del tiempo del Señor Jesús, que Jesús los consideró a los fariseos como ateos. Ya hemos dicho, esta palabra es contra Teos, Dios. Los fariseos eran ateos, eran contra Dios, peleaban contra Dios. Y al obligar a las gentes que creyeran sus creencias, es pelear contra Dios. Son ateos, los verdaderos ateos, como Satanás hacía en el Edén con Eva. Los fariseos luchaban, peleaban solo contra Jesús. Ahí lo tenemos, sino también contra los seguidores del Señor Jesús. Ahí peleaban ellos para conseguirlo, que no lo siguieran a Él. Los fariseos, pongamos a este mismo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿sabéis a quién? Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién? ¡Oh, qué bueno es! Cuando un pecador como Saulo de Tarso llega a esta convicción, ¿quién eres, Señor? Y cae de rodillas ante el Todopoderoso. Así, queridos, como Satanás en el Edén con Eva, así los fariseos no querían que el pueblo, los judíos, no querían que supieran que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Ellos se oponían, no querían y luchaban contra ellos. Y asimismo porque los sabios de este mundo no conocen la verdad sobre la creación de Dios, no pueden ver, están ciegos, tienen ojos pero no ven. Tampoco quieren que la gente crea que el mundo es creación de Dios. No lo creen y por eso lanzan sus libros, sus creencias, sus doctrinas, para que la gente se empape bien de lo que ellos dicen. Oh, queridos, sobre todo los que estáis en la escuela, vigilad mucho a vuestros maestros, que vuestros papás, contárselo todo, que ellos conocen muy bien porque han pasado o hemos pasado, porque vosotros estáis también pasando. Mucho cuidado con la enseñanza de las escuelas, que todas en general, aun las religiosas, todos están contra Dios y dicen lo que no es. Y nosotros que por gracia nos ha dado la fe que profesamos tener, querida alma, el Señor ha hecho un milagro contigo y conmigo. Puedes llamarle un milagro porque tú, como yo, éramos rebeldes. Aunque con todo, continúo siendo un rebelde. Llorando debería decirlo. Continúo siendo un rebelde porque todavía mi vieja naturaleza está ahí tratando de
querer arrastrarme. Y puede ser lo mismo con cada uno de los que aquí están, tratando, procurando. Y si alguno ha empezado a venir aquí a esta santa congregación y oye estas palabras, le quiero advertir, no te dejes llevar, no te dejes oír por las voces de Satanás que no quieren que asistas. Rebélate contra este enemigo mortal. Tú ponte firme, busca a Dios antes que nada. Abrázate, Señor, ya ves que yo no puedo. Señor, yo quisiera, pero no tengo fuerza, soy débil. Señor, y el Señor, como muchos de los que aquí estamos, ha vencido la gran victoria por la que hoy nos juntamos y alabamos y damos las gracias a Dios. Entendamos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que el mundo fue hecho de lo que no se veía. ¡Qué obra tan grande es esta! ¿Tú te imaginas nuestro mundo? Por ejemplo, podríamos ser otros, el sol, pero yéndonos atrás, hubo un tiempo que no existía esta bola terrestre, no existía aquí donde tú y yo estamos. Esta bola no existía. Hubo un tiempo, sea la tierra. Y Dios creó este mundo como creó otros soles y otras cosas. Dios creó, y aquí, a ti y a mí, nos plantó aquí. Y quiso el bendito Dios enviar a su Hijo Jesucristo para que tú y yo creyésemos. Y por su gracia, hoy estamos aquí oyendo estas cosas como domingo tras domingo las venimos oyendo. Querida alma, ¿ya te sientes agradecida a Dios, creyente? ¿Ya te sientes agradecido de que Él? Nosotros cuando venimos, desde lejos venimos, encontramos a veces bastantes tropiezos en el camino. Este se nos va a colar, que vamos aquí, cuidado cómo conduces, cuidado. Porque hay muchos tropiezos. Le gustaría a Satanás que hubiera un accidente o algo que no tuviésemos aquí. De lo que queremos estar, y por eso hemos recorrido los kilómetros que sean para estar aquí. Porque es aquí donde nos gusta estar con los santos de Dios, otros que también como nosotros, en otro tiempo estábamos sin Dios y sin esperanza, pero hoy por su gracia estamos aquí oyendo estas cosas. El tener todo esto bien asumido nos librará de la ingratitud que a veces se opera de nosotros. Y nos propondremos con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, en las situaciones difíciles, que no serán pocas, porque nuestra preocupación no escapa del control del que hizo los cielos y la tierra. Esto, queridos, lo hemos de tener presente. Dios empezó a hacer, pero no dejó, ahí os arregléis como podáis, aunque a veces parece que vivimos como si Dios no nos hubiera dejado andar. A veces nuestra vida no tiene que ver nada como creación de un Dios santo que nos ha creado para que gocemos de sus obras maravillosas. Así pues, esta convicción llevará a la adoración, a la alabanza, como hicieron en tiempos pasados Nehemías. Vamos a leerlo, que es muy precioso, Nehemías. A ver si lo encuentro rápido. Nehemías capítulo... Vaya, hombre, no. Sí, Nehemías 9:5 dice, y dijeron, levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso, alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Señor, tú solo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, todo lo que hay en ellos, tú lo hiciste, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, todo lo que en ellos hay, tú lo vivificas, todas las cosas, los ejércitos de los cielos te adoran. Queridos, unámonos nosotros también a los ejércitos de los cielos, porque Él ha tenido
Gracias contigo que estés aquí esta mañana como otras mañanas también. Y otros lugares, no solamente aquí también, en otros lugares también, hermanos que no los conocemos porque quizás no podemos abarcarlos a todos, pero cuántas gracias debemos de. Gracias, Señor. Se me presentan muchas oportunidades los domingos para no estar aquí. Satanás pone los inconvenientes para que no estemos. Ay, que no aquí, ay, que no allá, ay, que tengo que hacer lo otro. Pero tenemos que huir de todo y ya de antemano preparar. Este es el día santo del Señor. Y el día santo del Señor, el bendito Señor quiere que sus santos se congreguen en un lugar para ir siendo educados, para seguir siendo instruidos en las verdades de Dios, que el mundo y nosotros antes no las conocíamos, ni queríamos saber nada, aunque decíamos que éramos cristianos, que no éramos moros, pero queridos, lo bueno es un Dios que ha hecho tanto bien a cada uno de nosotros, que le seamos ingratos, que le seamos desagradecidos. ¿Cómo creéis que puede Él actuar con nosotros? Por ello, nosotros mismos pongamos ejemplo. Somos amigos de los que nos aman. Pero cuando los que nos aman nos tuercen la espalda, y más si vemos que cacarean de nosotros, si lo pillo, esto es nosotros. Nosotros hemos cacareado mucho contra el Dios bendito, hemos blasfemado su nombre, hemos ido en contra de Él, pero con todo Él nos ha amado desde la eternidad. Y aquí nos tiene, porque desde hace la eternidad Él nos amó. Y el hecho de que nos conserve, querida alma, no es señal de su amor. A veces yo me pregunto, yo estoy por mi propia voluntad. Bueno, verdad sea dicha, Él hace que yo quiera. No estoy aquí amarrado, no estoy aquí porque me dan caramelos, no estoy aquí porque me son graciosos este y el otro y el de más allá. Estoy aquí porque el Señor me ha traído y me ha puesto un corazón que sienta como sienten los demás con los que yo me congrego. Vamos a dejarlo aquí, queridos, que el Señor siga peleando las batallas con nosotros y por nosotros, y que podamos un día glorioso. Gracias, Señor, no solo porque me salvaste, sino porque me preservaste, a pesar de mis muchas rebeldías, a pesar de mis muchas, no quiero, tú me has mantenido y estamos donde estamos por tu gracia, porque tú así lo has querido. Que Él nos bendiga a todos. Amén. Y ahora, Señor de los cielos, ¿qué vamos a decirte? Padre, no tenemos palabras para expresar nuestra gran, infinita deuda para contigo. Señor, y tú mereces mucho, mucho más de lo que te damos, y qué poco recibes tú de nosotros. A veces hasta con desganas, a veces hasta incluso manifestando externa e internamente que no te conocemos. Oh Señor, sigue obrando con nosotros, utiliza tu palabra, amplifica la predicación de tus ministros para que ella venga a la mente y al corazón y nos transforme por completo. Y esto sea una iglesia de santos, como los llamas tú a los santos que están aquí, que están allí. Que seamos una de esas iglesias de santos. Por tu Hijo nuestro Señor te lo pedimos y sigue bendiciendo para esta tarde también que nos podamos gozar en tus cosas. Por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre.